Y fue cuando escuché a un hombre toser. Y me espanté mucho, porque yo soy muy supersticioso, por lo que le dije a mis padres lo que había visto. Y me dijeron que no me preocupara. Les dije, tienen razón, a lo mejor es una simple tos. Esa noche ya en mi coche con rumbo a casa me dije a mí mismo: comí como rey, la comida había estado deliciosa. Aún podía oler la comida, jeje. Pero no sé por qué me volvió a la cabeza la imagen que había visto en Chiris, esa imagen de aquel hombre alto, canoso y corpulento tosiendo. Esa imagen pasaba por mi cabeza, no me la podía quitar de la cabeza. Pero cuando llegamos a casa ya no le di tanta importancia. Me fui a dormir. Al día siguiente, domingo. Mi papá me despertó rápidamente como loco moviéndome y me dijo: Max, despierta, despierta. Yo abriendo mis ojos algo cansados le dije: ¿qué pasó? ¿Por qué me despiertas tan temprano? Y mi papá me dijo: porque acuérdate que hoy es el último día para los registros en la prepa. Yo apresurado le dije: ah. Se me había olvidado totalmente. Rápidamente me levanté, me fui a bañar, me cambié, me cepillé los dientes y... ahora sí. A correr que se nos hace tarde. Acto 3. El día del robo. Mi papá manejaba como loco porque teníamos que ir hasta la ULSA, que su nombre completo es Universidad La Salle. Sí. Como ya lo habrán notado, es una prepa privada, jeje. Mi papá se metía por atajos y calles para poder llegar a la inscripción, pero aún así había demasiado tráfico. Mientras tanto yo encendía el radio para calmar a mi papá. Con las prisas se me había olvidado mi iPod, así que no tenía nada más que el radio, así que le iba a cambiar a Mix 106.5. Pero mi papá me dijo que le pusiera a las noticias, que porque así se calmaba. Yo malhumorado y obedeciendo con tal de que se tranquilizara. Le cambié, y como no me sé el canal de noticias en el radio, tan solo le puse al primero que encontré. Yo venía roncando y acostado en el asiento del copiloto. Cuando mi papá me dijo: ya llegamos. Y a tiempo. Y fue en ese momento, lo recuerdo perfectamente, porque vi 3 pájaros volando por la ventana. Que en las noticias estaban hablando algo sobre la infección, por lo que me puse derecho y comencé a escuchar. Lo que decían era lo siguiente: la vacuna que estaban probando con ratas ha desaparecido y no hay ningún rastro de ella. Yo me quedé algo atónito por la noticia. Y me decía a mí mismo: ¿cómo habrá pasado eso? Mi padre me dijo: bájate, buscaré un lugar donde estacionarme. Me bajé y lo esperé, hasta que llegó y me dijo: listo, ahora nada más tienes que firmar la hoja que te van a dar. Y eso será todo para completar tu registro. Me encaminaba hacia la caja de pagos y registros cuando escuché una ambulancia pasar tan rápido como un rayo, y con sus sirenas a todo lo que daban. Eso me hizo pensar en muchas cosas y por un momento me pregunté: ¿hacia dónde se dirigía esa ambulancia? Pero, recordé que tenía que hacer el registro. Todo fue tan rápido que no recuerdo cómo fue. Pero entonces ya estaba de vuelta en el coche con mi papá y con mi carta de registro firmada. Dejé mi carta de registro en el asiento trasero del auto. Y prendí el radio para saber más noticias. Entonces fue cuando escuché que una persona había sido curada y estaba mejor. Yo me volví a preguntar: ¿cómo es posible que digan que primero desapareció la vacuna y ahora dicen que ya se curó a alguien? Continué escuchando. Estamos aquí con la primer persona curada que se encuentra en Washington, D.C. Mientras escuchaba la entrevista, alcancé a oír agua cayendo al piso y después silencio, silencio y más silencio. Y como si hubiera salido del infierno, escuché un grito desgarrador, y después nada. Yo totalmente espantado y pálido, porque jamás había escuchado nada parecido por la radio. Giré hacia mi papá, y le pregunté: ¿qué fue eso? Acto 4. Desesperación. 24 de febrero de 2012, 11 am. Ya no aguantaba más, nos tenían encerrados como ratones y no nos dejaban salir de nuestras casas. A cada rato pasaban helicópteros, y yo los contemplaba desde mi ventana de la sala. El gobierno había declarado alerta 5. Que dice lo siguiente: propagación del virus de persona a persona al menos en 2 países de una región. Por indicación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ningún civil será capaz de salir de sus casas más que para necesidades básicas como la despensa, hospital, entre otros. Para así evitar el contagio con personas. Otra vez está pasando lo de hace algunos años, nadie podrá salir de sus casas. Estoy harto de estar encerrado, ya no aguanto más. No sé cómo esté allá afuera, pero cuando me asomo por la ventana, a veces veo pasar coches y algunas personas. Solo algunas tiendas están abiertas, como el Oxxo que está a una cuadra, un Blockbuster, un café, internet y la tortillería. Lo que le doy gracias a Dios es que aún hay internet y tele. Hemos visto por las noticias, mi familia y yo, que ya se ha declarado alerta 6 en Yucatán. La alerta 6 dice lo siguiente:
Además de los criterios que definen la fase 5, hay acompañamiento de la aparición de brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región distinta. En resumen, la alerta 6 dice que tenemos que estar preparados para una pandemia. El presidente ha dicho que no hay ningún enfermo hasta ahora en México DF, pero sí en los estados más cercanos que son Morelos y el Estado de México. Aún no sabemos nada de la vacuna que fue robada, pero me imagino que los científicos deben de tener más sustancias para volver a fabricar la vacuna que supuestamente fue robada. De Estados Unidos solo sabemos que ya están en alerta máxima y que hay muchos muertos. Algunos bloggers de YouTube provenientes de Estados Unidos dicen que es un caos total, y que los tienen en zonas aisladas, otros dicen que están con sus familias refugiados en sus casas debido a que el gobierno tampoco los deja salir. Eso es en cuanto a algunos estados cercanos de Estados Unidos, pero en cuanto a la capital mayor, Washington DC, no se sabe absolutamente nada. Lo último que supe fue que el presidente había evacuado. Dentro de 2 días mi familia y yo tendremos que salir para comprar mucha comida y medicamentos. He logrado convencer a mis papás de que algo grande está pasando allá afuera, así que le dije a mi papá que con mis ahorros compráramos un arma de fuego cuando saliéramos, para así poder defendernos de cualquier amenaza, como de un ladrón o hasta de personas infectadas.